Kayum Reed llevaba 3 años solo en sus tierras. Y así era exactamente como él lo quería. No pasaban vecinos, ni jinetes que pasaran haciendo preguntas, ni ojos observándolo a tientas en conversaciones que no podía terminar. Solo él, los campos y el trabajo que nunca le obligó a mirar a nadie a los ojos. Pero esa mañana, cuando salió a revisar la valla cerca del pasto la vio. Una mujer a caballo sentada perfectamente quieta a unos 50 metros de distancia observándole. Llevaba tanto tiempo allí que su caballo bajó la cabeza para pastar. Lo suficiente para que el corazón de Kayum tuviera tiempo de subirle a la garganta y quedarse allí. Se quedó paralizado, una mano aún en el poste de la valla, la otra sujetando un martillo con el que de repente no sabía qué hacer. No era de la ciudad. Conocía a todos del pueblo, aunque los evitara. Esta mujer era diferente. Su postura, su ropa, la forma en que mantenía la reserva suelta como si el caballo fuera una extensión de sí misma. Apache, se dio cuenta, y ella le miraba directamente, no a la valla, ni a la propiedad, sino a él. Kayum sintió que se le calentaba la cara. Bajó la mirada, fingió concentrarse en el poste que no necesitaba arreglar y esperó que ella perdiera el interés y se marchara. Pero cuando volvió a mirar, ella estaba más cerca. Ya llevan 20 yardas, avanzando hacia el paso deliberado y sin prisa. La luz del sol iluminaba los flecos de su ropa mientras se movía. Y el cerebro de Kayum se quedó en blanco salvo por un pensamiento gritante. No podía irse, no podía correr, no podía hacer nada más que quedarse ahí como un tonto. Se detuvo a 3 metros de distancia. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la agudeza en sus ojos. La forma en que tenía la mandíbula tensa, como si ya hubiera tomado una decisión sobre algo. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirar un poco hacia arriba, porque ella seguía montada y él iba a pie. Lo estudió durante un largo momento, su mirada bajando de su rostro a sus manos y volviendo a subir. Kayum sentía que le estaban midiendo por algo que no entendía. Entonces habló, con voz firme y clara. Sin ninguna duda. Quiero un hijo de ti. Las palabras le golpearon como un puñetazo físico. Abrió la boca, pero no salió nada. El martillo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. No sonrió, no suavizó la afirmación, no ofreció explicación, simplemente se sentó en su caballo, esperando, como si le hubiera preguntado por el tiempo. La mente de Kayum repasó cientos de respuestas y las descartó todas. Esto no podía ser real. Las mujeres no se acercaban a hombres extraños para decir cosas así, y menos aún a mujeres que parecían capaces de partirlo en dos sin mucho esfuerzo. Consiguió negar levemente con la cabeza, más un reflejo que una respuesta. Ella ladeó la cabeza, estudiando su reacción con la misma intensidad calmada. «Vives solo», dijo. «No es una pregunta, es un hecho. No vas al pueblo a menos que sea necesario. Trabajas esta tierra tú solo, sin esposa, sin familia cerca». El pecho de Kayum se apretó. ¿Cuánto tiempo llevaba observándole? ¿Días? ¿Semanas? La idea le ponía la piel de gallina y algo más que no sabía nombrar. Desmontó de un solo movimiento. Botas cayendo al suelo casi sin hacer ruido. Ahora estaban a la altura de los ojos. Y eso de alguna manera lo empeoraba. Ahora podía ver los detalles. El trabajo de cuentas en su ropa, la fina cicatriz a lo largo de la mandíbula, la absoluta certeza en su expresión. Ella dio un paso más y Kayum retrocedió, sus omóplatos golpeando el poste de la valla. Atrapada, se detuvo, pareciendo percibir su incomodidad. Pero no se retiró. «No te estoy pidiendo que lo entiendas ahora mismo», dijo en voz baja. «Te digo lo que necesito. Puedes decir que no. Pero antes de que lo hagas, debes saber que te elegí por una razón». La forma en que lo dijo, elegirte, le revolvió el estómago. No miedo. Exactamente. Algo más complicado. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le tocó el antebrazo. Solo las yemas de los dedos, ligeras como el aliento. Kayum se olvidó por completo de cómo respirar. Su piel estaba cálida contra la suya y sus ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que le hizo sentir que era la única persona en el mundo. O quizá como si por fin fuera visible después de años intentando desaparecer. «Volveré mañana», dijo, soltando la mano. «Piénsalo». Se giró y montó su caballo en un solo movimiento fluido,
y Qayyum aún no había logrado formar ni una sola palabra. Mientras ella se alejaba, se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Y se dio cuenta de otra cosa. Algo que le aterrorizaba más que cualquier cosa que acabara de pasar. Una parte de él, una parte enterrada que no reconocía, quería que ella volviera. Qayyum no durmió esa noche. Se tumbó en su cama, mirando las vigas del techo, repasando cada segundo del encuentro hasta que las palabras perdieron sentido y se convirtieron en simples sonidos en su cabeza. Quiero un hijo de ti. La audacia, la imposibilidad, el hecho de que lo hubiera dicho con el mismo tono que alguien usaría para hablar del precio del grano. Se giró de lado, luego de espaldas otra vez, y se rindió por completo y se sentó en la pequeña mesa cerca de la ventana. A través del cristal, no podía ver más que oscuridad y su propio reflejo pálido mirándole de vuelta, el rostro de un desconocido. Apenas se reconocía a sí mismo últimamente. 3 años de aislamiento le habían convertido en alguien para el que no tenía nombre. No era exactamente un ermitaño, ni del todo vivo, simplemente existía en el espacio entre ambos. Hacer el trabajo porque el trabajo había que hacerse. Comiendo porque su cuerpo lo exigía. Dormir porque, al final, el cansancio ganó. Se había convencido de que estaba contento, de que eso era suficiente, de que no necesitar nada de nadie era lo mismo que ser fuerte. Entonces apareció y destrozó esa mentira con 6 palabras. Cuando amaneció, Qayyum ya había tomado su decisión. Le diría que no. Educadamente, si podía, pero con firmeza, no la conocía. No le conocía. Fuera cual fuera la razón que pensara que tenía para elegirle, estaba equivocada. No era la elección de nadie. Nunca lo había sido. Cumplió su rutina matutina con precisión mecánica. Alimenta a las gallinas. Revisó los caballos en el corral, sacó agua del pozo, cosas normales, cosas que me anclan, cosas que demostraban que el mundo aún tenía sentido, aunque ayer hubiera sido un sueño febril. Pero cuando miró hacia el pasto sus manos se quedaron quietas en el asa del cubo. Estaba allí otra vez. Mismo sitio que ayer. El caballo pastando pacíficamente mientras ella permanecía inmóvil en la silla, observando, esperando. El discurso cuidadosamente preparado de Qayyum se evaporó, su determinación se desmoronó. Dejó el cubo y se secó las palmas en los pantalones, un hábito nervioso que odiaba, y empezó a caminar hacia ella antes de poder convencerse de no hacerlo. No se movió cuando él se acercó, no desmontó, solo le observó acortar la distancia entre ellos con esa misma expresión indescifrable. Cuando estuvo lo bastante cerca para hablar sin gritar, se detuvo, abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo. Ni siquiera sé tu nombre, consiguió decir. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Qiona, dijo simplemente. El nombre le sonaba extraño en los oídos, agudo y desconocido. Asintió, guardándolo y trató de recordar lo que había planeado decir. Todas esas horas de preparación mental y ahora su mente estaba en blanco salvo por la conciencia de sus ojos sobre él. ¿Por qué yo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No la negativa que había practicado, sino la confusión cruda que le había mantenido despierto toda la noche. Qiona ladeó ligeramente la cabeza, considerándole. Durante un largo momento, no dijo nada, y Qayyum sintió el peso de su valoración como algo físico. Luego desmontó, despacio y deliberadamente, y dio un paso más cerca, no lo suficiente para tocarlo, pero sí lo bastante para que él pudiera ver los detalles. La forma en que la luz de la mañana se reflejaba en sus ojos oscuros, la tensión de su mandíbula que sugería que había enfrentado preguntas más difíciles que esa y las había sobrevivido. Te he vigilado durante 5 días, dijo en voz baja. Vi cómo tratas a tus animales. Manos suaves, pacientes. Arreglaste la valla en vez de maldecirla. Llevaste agua a los caballos salvajes que llegan a tu límite de propiedad, aunque no sean tuyos. Trabajas duro, pero no trabajas enfadado. Se detuvo y algo cruzó su rostro. Vulnerabilidad, quizá, o dolor. La mayoría de los hombres que conozco trabajan enfadados. Toman lo que la tierra ofrece y exigen más. Pides, esperas, respetas lo que no puedes controlar. La garganta de Qayyum se apretó. Nadie le había observado nunca tan de cerca. A nadie le importó nunca. Mi gente está dispersa, continuó Qiona, su voz ahora más baja, cada vez menos cada temporada. Las viejas costumbres están muriendo porque no somos suficientes para recordarlas.
Necesito un hijo que lleve lo que conozco. Pero no voy a llevar a ese niño a la violencia ni a la crueldad. Sus ojos se fijaron en los suyos. Necesito a alguien que entienda que la fuerza no siempre es ruidosa. Las palabras se asentaron en el pecho de Qayyum como piedras, pesadas, innegables. Quería argumentar que ella se había equivocado de persona, que no era fuerte en absoluto, que su gentileza era solo otra palabra para debilidad. Pero la forma en que le miraba hacía que esas protestas parecieran mentiras. No puedo, empezó, pero las palabras murieron cuando vio movimiento en la cresta más allá de su hombro. 3 corredores llegando rápido. Kiona siguió su mirada y todo su cuerpo se puso rígido. Los jinetes no eran colonos. Qayyum lo notaba por la forma en que sentaban sus caballos, por cómo se movían por la tierra como si formaran parte de ella en lugar de conquistarla. Apache como Kiona, pero donde se movía con un propósito controlado, estos 3 irradiaban algo más duro. Quizá ira o juicio. La mano de Kiona se posó en el cuello de su caballo, un gesto que parecía más para estabilizarse a sí misma que para el animal. Su mandíbula se tensó, y por primera vez desde que Qayyum la conoció, vio algo que parecía miedo cruzar su rostro. No miedo a los propios escritores, miedo a lo que representaban. Los 3 se detuvieron a unos 6 metros, formando un semicírculo suelto que puso a Qayyum y Kiona en el centro de su atención. 2 hombres y una mujer, todos mayores que Kiona al menos una década. La mujer habló primero, sus palabras afiladas y rápidas en un idioma que Qayyum no entendía. Sin embargo, captó el tono. Acusación, decepción. Kiona respondió en el mismo idioma, con voz calma pero firme. El intercambio iba y venía, escalando con cada frase. La mujer mayor señaló a Qayyum con evidente desprecio, y él sintió que se le calentaba la cara, aunque no tenía ni idea de lo que se decía. Uno de los hombres, de pelo alegre y curtido, se inclinó hacia adelante en su silla y dijo algo que hizo que el hombro de Kiona se tensara. Ella respondió bruscamente que lo silenció, pero el daño ya estaba hecho. El aire se sentía cargado, peligroso. Qayyum se quedó paralizado, cada instinto gritándole que corriera de vuelta a su casa y cerrara la puerta con llave. Pero algo le mantenía arraigado. Quizá era la forma en que Kiona se había colocado ligeramente delante de él, como si le estuviera protegiendo de algo que no podía ver. Quizá era el hecho de que, por primera vez en 3 años, sentía que importaba a alguien, aunque esa persona fuera un desconocido que había aparecido ayer con una petición imposible. La mujer mayor desmontó y se acercó directamente a Kiona, con las caras a pocos centímetros. Habló con un tono bajo y controlado que de alguna manera parecía más amenazante que un grito. Kiona no retrocedió, no se inmutó, simplemente mantuvo su posición y respondió con igual intensidad. Entonces los ojos de la mujer se posaron en Qayyum y él se sintió diseccionado bajo esa mirada, evaluado y encontrado insuficiente. Ella le dijo algo a Kiona sin apartar la mirada, y fuera lo que fuera, hizo que las manos de Kiona se cerraran en puños a los lados. «Basta», dijo Kiona en inglés, lo suficientemente alto para que todos entendieran. El cambio de lenguaje parecía deliberado. Una línea trazada. «Esta es mi elección. Mío, no tuyo, no de los consejos. Mina». La expresión de la mujer mayor se endureció, pero también cambió al inglés, con un acento marcado pero claro. «Tu elección nos afecta a todos, Kiona. ¿Crees que puedes traer un niño a este mundo sin consecuencias? ¿Sin aprobación? Es débil». Ella señaló a Qayyum con desprecio. «Míralo. Apenas puede mantenerse bajo tu atención, y mucho menos estar a tu lado cuando llegan las temporadas duras». Qayyum sintió esas palabras como un golpe físico. No porque fueran crueles, sino porque eran verdad. O al menos coincidían con todo lo que él creía de sí mismo. Pero entonces Kiona dio un paso adelante, poniéndose completamente entre él y la mujer mayor. «Te equivocas», dijo Kiona en voz baja. «Peligrosamente. La fuerza no es solo lo que puedes ver. Tiene algo que los hombres ruidosos nunca tuvieron. Tiene respeto, paciencia, la capacidad de escuchar». Hizo una pausa y sus siguientes palabras tuvieron un peso que incluso hizo que la mujer mayor dudara. «Tiene lo que tenía mi padre. Lo que perdimos cuando dejamos de valorar el valor silencioso». El silencio que siguió se sintió enorme. La mujer mayor miró a Kiona como si la hubieran golpeado, y algo cambió en su expresión. No aceptación, sino reconocimiento. Reconocimiento doloroso. Uno de los hombres habló entonces,
con voz más suave que antes, intentando cerrar la distancia. Kiona negó con la cabeza, respondiendo de nuevo en su idioma, y Kayum notó el cansancio en su postura. El peso de cualquier argumento que estuviera haciendo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, la mujer mayor se apartó. Dijo algo breve y definitivo, y luego montó a caballo. Los 3 jinetes se dieron la vuelta y regresaron por donde habían venido, dejando polvo y tensión a su paso. Kiona se quedó allí viéndolos desaparecer por la cresta, sus hombros subiendo y bajando con respiraciones profundas. Kayum quería preguntar qué acababa de pasar, qué se había dicho, qué significaba. Pero cuando por fin se giró para mirarle, la vulnerabilidad en sus ojos detuvo todas las preguntas en seco. «Creen que estoy cometiendo un error», dijo en voz baja. «Creen que me fallarás cuando importe». Kayum tragó saliva con fuerza. «Quizá tengan razón». Kiona se acercó y esta vez, cuando extendió la mano, encontró su palma con palma, cálida, sólida e imposible de ignorar. «Entonces demuestra que están equivocados. Demuestra que están equivocados». Las palabras resonaron en la cabeza de Kayum durante el resto del día y durante toda la mañana siguiente. No sabía cómo demostrar nada a nadie, y mucho menos a personas que ya habían decidido que no merecía su respeto. Pero Kiona regresó a la tarde siguiente. Y esta vez no esperó en la línea de la propiedad. Cabalgó directamente a su pequeña casa y desmontó como si lo hubiera hecho 100 veces antes, como si perteneciera allí. Kayum estaba reparando la bisagra de la puerta cuando oyó el golpeteo de los cascos y sus manos se quedaron quietas sobre el destornillador. Se acercó despacio, leyendo su vacilación, y se detuvo a unos metros. «Necesito saber que puede sobrevivir», dijo sin preámbulos. «No solo trabajar la tierra, sobrevivir cuando las cosas van mal», frunció el ceño Kayum, sin entender. Kiona señaló hacia el horizonte, donde se formaban nubes oscuras de una forma que le hizo caer el estómago. Había vivido allí el tiempo suficiente para reconocer ese tono particular de gris. «Se acerca la tormenta. Una mala. Tu tejado», dijo Kiona, mirando hacia las tejas desgastadas. «La mitad de esas tablas están podridas. Cuando llueva, no aguantará». Tenía razón. Kayum llevaba meses queriendo arreglarlo, pero la tarea se sentía abrumadora cuando se enfrentaba solo. Ahora, con la tormenta quizá a horas de distancia, parecía imposible. «Me las arreglaré», dijo. La mentira era obvia incluso para él mismo, no replicó Kiona. Simplemente empezó a caminar hacia el pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas y la escalera. Antes de que Kayum pudiera procesar lo que estaba pasando, ella sacó la escalera y la apoyó contra el lateral de la casa. Ella le miró, esperando, sin ofrecerse a hacerlo por él, solo esperando a ver si actuaría. El orgullo de Kayum luchaba con su miedo a las alturas, su vergüenza por necesitar ayuda, la certeza de que lo estropearía de alguna manera. Pero la forma en que Kiona permanecía allí, paciente y expectante, hizo que algo cambiara en su pecho. Cogió las tablas de repuesto que había estado acumulando y subió por la escalera antes de poder convencerse de no hacerlo. Le temblaban las manos en los primeros peldaños, pero se obligó a subir. El viento ya aumentaba, haciendo que la escalera se balanceara ligeramente. La respiración de Kayum se cortó, pero siguió adelante. En la cima, podía ver claramente el daño. 3 tablas completamente podridas. 2 más agrietados irreparablemente. Tendría que moverse rápido. Empezó a arrancar clavos, trabajando con más urgencia que habilidad, y casi perdió el equilibrio cuando una ráfaga de viento golpeó. Kiona estabilizó la escalera desde abajo sin decir palabra. Su presencia le anclaba incluso cuando la altura le daba vueltas la cabeza. Tabla por tabla reemplazó lo que estaba roto. Sus hombros ardían. El sudor le goteaba en los ojos a pesar del aire fresco. Pero no se detuvo. No podía parar. No con Kiona mirando. No con el juicio de su pueblo sobre ambos. Las primeras gotas de lluvia cayeron justo cuando clavaba el último clavo. Bajó rápido, casi tropezando con el peldaño inferior, y Kiona le agarró del brazo para estabilizarlo. Se quedaron allí, ambos respirando con dificultad, mientras la lluvia comenzaba de verdad. En cuestión de segundos, cayó un aguacero torrencial. Kiona le tiró hacia la casa, y apenas lograron entrar antes de que el cielo se abriera por completo. A través de la ventana, observaron cómo la tormenta se desataba. Un rayo partió el cielo. El trueno sacudió las paredes,
pero el techo resistió. El agua no se derramaba por el techo. La casa permaneció seca. Qayyum se dio cuenta de que seguía temblando. No por frío, sino por adrenalina y algo que se sentía incómodamente parecido al orgullo. Lo había hecho, no perfectamente, pero lo suficiente. Kiona estaba a su lado, el agua goteando de su cabello y la ropa empapada. Debería haber parecido diminuta, incómoda. En cambio, le miró con algo que podría haber sido aprobación. «Tenías miedo», dijo en voz baja. Qayyum asintió, sin fiarse de su voz. «Pero escalaste igualmente». Se giró para mirarle de frente, y sus siguientes palabras tenían peso. Eso era lo que necesitaba ver, no que no seas valiente, que actúes a pesar del miedo. Antes de que Qayyum pudiera responder, ella se acercó. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba a pesar de la ropa mojada. Su mano subió lentamente, dándole tiempo para apartarse y descansó sobre su pecho, justo sobre su corazón acelerado. Podía sentirlo martillear allí, prueba de su terror y de su esfuerzo. Sus ojos se encontraron con los suyos y, por primera vez, él no apartó la vista. No podía apartar la mirada. La tormenta rugía fuera, pero dentro, algo más se estaba gestando. Algo que le asustaba más que cualquier altura. La tormenta duró toda la noche. Kiona se quedó, no porque Qayyum se lo pidiera, sino porque marcharse con ese tiempo habría sido una tontería. Se sentaron en lados opuestos de la pequeña habitación, el fuego entre ellos llenando el silencio más que cualquier palabra. Qayyum no dejaba de mirarla, intentando reconciliar a la guerrera que se había enfrentado a su propio pueblo con la mujer que ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en su suelo, trenzando y destrenzando metódicamente un mechón de su cabello. Un hábito nervioso, quizá. Prueba de que al fin y al cabo era humana. En algún momento pasada la medianoche, habló. «Tengo hasta la próxima luna llena». Qayyum levantó la vista de la taza de agua en la que había estado mirando. «¿Para qué?» «Para que mi elección sea definitiva. Concebir o aceptar el matrimonio que mi pueblo arregló». Su voz se mantuvo firme, pero sus manos se detuvieron en su cabello. «Hay un hombre de otro grupo. Luchador fuerte. Buen cazador. Todo lo que creen que debería querer. Pero no lo quieres», dijo Qayyum. «No es una pregunta». La mandíbula de Kiona se tensó. «Es como los demás. Ruidosos, rápidos para enfadarse. Ve a las mujeres como cosas que hay que proteger o poseer. Nunca como iguales». Entonces miró directamente a Qayyum, y la vulnerabilidad se rompió en su compostura. «A mi madre la emparejaron con un hombre así. Era un buen proveedor, respetado por todos. Pero rompió su espíritu poco a poco, pedazo a pedazo, hasta que no quedó nada más que obediencia. Cuando falleció, la gente dijo que era fiebre. Pero yo sé mejor. Simplemente dejó de luchar por sobrevivir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Qayyum sintió cómo se asentaban en su pecho, la comprensión comenzando. No se trataba solo de preservar la cultura o tener un hijo. Esto iba de sobrevivir, de elegir un camino diferente al que había destruido a su madre. «No seré ese tipo de hombre», dijo en voz baja. Luego, dándose cuenta de lo presuntuoso que sonaba, añadió, «Quiero decir, no podría serlo aunque lo intentara. Ya casi no soy suficiente hombre». Kiona se movió entonces, cruzando el espacio entre ellos y arrodillándose frente a él. Sus manos subieron para enmarcar su rostro, obligándole a mirarla a los ojos. «Deja de decir eso. Deja de creer lo que te han dicho». Su voz era feroz. «Crees que la fuerza es volumen y violencia. Pero la persona más fuerte que he conocido fue mi abuela. Sobrevivió a cosas que habrían roto a esos hombres ruidosos. Aguantó porque era flexible como la hierba, no rígida como la madera muerta. Tienes esa misma cualidad. Te doblas, te adaptas, sobrevives». La garganta de Qayyum se apretó. Nadie le había hablado nunca así, como si importara. Como si su gentileza no fuera un defecto. «Estoy aterrorizado», admitió. «De todo esto, de ti, de fallarte». «Bien», dijo Kiona, y algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios. «El miedo significa que entiendes lo que está en juego. Solo los necios no sienten miedo». Sus pulgares rozaron sus pómulos. Un gesto tan tierno que le dolió el pecho. «Yo también estoy aterrorizado».
Me aterra equivocarme contigo. Aterrada, tengo razón. Pero no importará porque mi gente me obligará a actuar igualmente. Aterrorizado de que, aunque hagamos esto, no sepa hacer otra cosa que lo que la vida de mi madre me enseñó a temer. La honestidad de sus palabras abrió algo en Qayyum. Él levantó la mano lentamente, cubriendo las suyas con las suyas. Se quedaron así, con las frentes casi tocándose, respirando el mismo aire. Fuera, la tormenta empezó a calmarse. El amanecer no estaba lejos, y con ella, decisiones que no podían deshacerse. Kiona se apartó un poco, buscando en su rostro. La luna llena es en 6 días, dijo en voz baja. Necesito tu respuesta, Qayyum. Ni mañana, ni en 5 días. Ahora, porque si dices que no, necesito tiempo para prepararme para el otro camino. Y si dices que sí, ella se detuvo, y él vio el miedo cruzar sus ojos. Si dices que sí, no tenemos tiempo que perder. El corazón de Qayyum latía con fuerza contra sus costillas. 6 días, menos de una semana para decidir algo que cambiara la vida de ambos para siempre. Cada parte racional de su cerebro gritaba que esto era una locura. Apenas la conocía. Apenas le conocía. Esto no era como se suponía que debían suceder las cosas. Pero luego pensó en cómo ella le había visto arreglar el tejado. La forma en que había estabilizado la escalera. La forma en que lo defendió ante su pueblo. La forma en que vio fuerza en él cuando nadie más lo había hecho. Pensó en 3 años de aislamiento y en la lenta muerte que eso conllevaba. Pensó en la voz de su madre años atrás, diciéndole que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar de todos modos. Pensó en el espíritu materno de Kiona destrozado, pedazo a pedazo, y supo con una claridad repentina que prefería fracasar intentándolo antes que no intentarlo nunca. Sí, dijo, y luego más fuerte. Sí. Los ojos de Kiona se abrieron como si esperara cualquier cosa menos esa respuesta. Alivio y miedo cruzaron su rostro a partes iguales. Abrió la boca para responder, pero lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por el sonido de caballos afuera. Varios caballos llegaban rápido, aunque el suelo seguía resbaladizo por la lluvia. Kiona ya estaba de pie antes de que Qayyum pudiera moverse, todo su cuerpo tenso y preparado. A través de la ventana, pudo ver a 4 jinetes acercándose entre la niebla de la mañana. No son los mismos 3 de antes. Eran diferentes, más jóvenes, y el hombre delante sentaba su caballo como si fuera dueño del mundo que había debajo. El rostro de Kiona palideció de una forma que Qayyum no había visto antes. Miedo real. No por ella, sino por lo que venía. Ese es él, dijo en voz baja. Takakota, el hombre que eligieron para mí. A Qayyum se le encogió el estómago. Se acercó a la ventana, estudiando al grupo que se acercaba. Takakota era todo lo que Qayyum no era. Hombros anchos, seguro, moviéndose con esa seguridad física que viene de nunca dudar de tu lugar en el mundo. El tipo de hombre que la gente seguía de forma natural. El tipo de hombre que podía tomar lo que quería y llamarlo fuerza. Quédate dentro, dijo Kiona, dirigiéndose a la puerta. No. La palabra salió antes de que Qayyum pudiera pensarlo. Kiona se giró, con sorpresa en el rostro. Si me escondo ahora, les demostraré la razón. Demuestro que no soy lo suficientemente fuerte. Algo cambió en la expresión de Kiona. No es exactamente orgullo, pero casi. Ella asintió una vez, firme y definitiva, y salieron juntas. Takakota detuvo su caballo a 15 pies de distancia. De cerca, era aún más imponente. Las cicatrices en sus brazos sugerían que había sobrevivido innumerables peleas. Sus ojos eran duros, evaluadores, despectivos cuando se posaron en Qayyum. Habló en su idioma, dirigiendo sus palabras a Kiona, pero su mirada no se apartó de Qayyum. El desprecio era universal, no necesitaba traducción. Respondió Kiona, con voz firme, pero las manos apretadas a los lados. El intercambio se calentó rápidamente. Takakota señaló a Qayyum con abierta disgusto, dijo algo que hizo reír a sus compañeros. Uno de ellos, un hombre más joven con una sonrisa cruel, añadió su propio comentario, y la risa se hizo más fuerte. Qayyum sintió cómo le subía el calor a la cara. No era enfado exactamente, era algo peor. Vergüenza. La vieja y familiar vergüenza de ser considerado insuficiente, de ser la broma que todos compartían. Pero entonces sintió la mano de Kiona encontrar la suya.
sus dedos entrelazándose con los de él con intención deliberada. Una declaración. Una elección hecha visible. La expresión de Takakota se oscureció. Desmontó de un solo movimiento fluido y caminó hacia ellos, cada paso irradiando agresividad controlada. Se detuvo justo delante de Kayum, lo suficientemente cerca como para que Kayum tuviera que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. La diferencia de altura se sentía enorme, simbólica. ¿Crees que puedes quedártela?, dijo Takakota con un inglés marcado y marcado. Su voz era baja, peligrosa. ¿Crees que tus manos suaves y tus ojos asustados son suficientes? La garganta de Kayum se apretó, pero no retrocedió. No soltó la mano de Kiona. Creo que ella puede elegir. La risa de Takakoa fue dura. Elige la debilidad. Elige la vergüenza para su pueblo. Elige a un hombre que la hará daño cuando lleguen enemigos. Se inclinó más cerca. Y Kayum podía oler sudor, cuero y algo más afilado. Amenaza. Podría romperte sin esfuerzo. Los dos lo sabemos. Probablemente, dijo Kayum, y su voz temblaba pero se mantuvo. Pero romper a la gente no es lo mismo que ser fuerte, y no es lo que necesita. Las palabras parecieron sorprender a Takakota más de lo que lo habría hecho la rebeldía. Se enderezó un poco, reevaluando. Entonces su mano salió disparada, agarrando la camisa de Kayum, tirando de él hacia adelante y perdiendo el equilibrio. Kiona intentó intervenir, pero la mano libre de Takakoa se alzó en un gesto de detenerse. No a ella, sino a sus propios hombres que habían empezado a avanzar. Esto era entre él y Kayum. Ahora, ¿quieres demostrar que eres digno?, dijo Takakota en voz baja. Entonces no te estremezcas. Levantó el puño, se retiró, listo para golpear. Kayum podía verlo venir. Tuvo tiempo para agacharse, apartarse o levantar las manos para defenderse. Cada instinto gritaba que se moviera. Pero entendía esta prueba. Entendía que estremecerse demostraría todo lo que Takakota creía de él. Así que se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza y mantuvo los ojos abiertos. Mantuvo la mirada fija en la de Takakota. No se movió. El puño se detuvo a 1 centímetro de su cara. Retenido allí, temblando ligeramente con fuerza contenida. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Entonces Takakota bajó la mano y soltó la camisa de Kayum con un empujón brusco que le hizo retroceder un paso. El desprecio en los ojos de Takakota se había transformado en otra cosa. No exactamente respeto, sino reconocimiento. Se volvió hacia Kiona y habló rápidamente en su idioma. Lo que fuera que dijera la hizo enderezarse, apretó la mano de Kayum casi dolorosamente. Takakota miró a Kayum una vez más, dijo algo que sonó a advertencia y luego montó a caballo. Sus compañeros hicieron lo mismo, claramente confundidos, pero obedientes. Mientras se alejaban, Kayum se dio cuenta de que estaba temblando. Las piernas le dolían y la respiración entrecortada. Kiona le tiró de vuelta hacia la casa, y una vez dentro, tuvo que sentarse antes de caerse. Se arrodilló frente a él, con las manos sobre sus rodillas, los ojos buscando su rostro con intensidad. No te inmutaste, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Retiró el puño y no te inmutaste. Tenía demasiado miedo para moverme, admitió Kayum. Kiona negó con la cabeza. No, el miedo te haría agacharte. Te protegerás. Elegiste quedarte quieto. Eso es diferente. Ella se detuvo y lágrimas que él no esperaba se acumularon en sus ojos. Mi padre hizo eso una vez. Se plantó ante un caballo cargando para salvar a un niño. Todos decían que era valiente. Pero luego me dijo que estaba aterrorizado. Simplemente decidió no presentarse. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Eso fue lo que vio Dakota. Por eso se fue. Tú tienes lo que él no. El valor para tener miedo y mantenerse en pie de todos modos. Kayum quiso decir algo, pero su voz no funcionaba. Así que simplemente la atrajo más cerca. Y ella llegó de buena gana, apoyando la cabeza en su pecho donde podía sentir como su corazón acelerado por fin empezaba a calmarse. Después de que Takakota se fue, el mundo se sintió diferente, más silencioso, como si algo que había estado oprimiendo a ambos finalmente se hubiera disipado. Kayum y Kiona se quedaron mucho tiempo frente a su casa, sin hablar, solo procesando lo que había pasado, lo que significaba. El sol subió más,
calentando el aire, y finalmente Kiona se volvió hacia él. «Quedan 2 días», dijo en voz baja. «Hasta la luna llena. 2 días y 48 horas para estar seguro de algo que lo cambiaría todo». Qayyum la miró, realmente la miró, y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de él. El miedo seguía ahí, probablemente siempre estaría en cierta medida, pero ya no le controlaba. Kiona lo había visto en su momento más aterrorizado, y no se había girado. Le había visto negarse a inmutarse cuando un puñetazo le acercó a la cara, le había visto temblar después, y aún así lo llamó coraje. Quizá tenía razón. Quizá el valor no era la ausencia de miedo. Quizá fue simplemente la decisión de mantenerte firme cuando todo en ti gritaba que huyeras. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No necesito 2 días más», dijo. «Necesitaba saber que podía estar a tu lado cuando importara, que no te fallaría cuando necesitaras fuerzas». Él se detuvo, apretando su mano. «Dakota me puso a prueba. Tu gente me puso a prueba. Me probé. Y yo sigo aquí, todavía eligiéndote. Sigo seguro». Los ojos de Kiona brillaron y se acercó, su mano libre posándose en su pecho, donde su corazón seguía latiendo fuerte y rápido. «¿Está seguro?», repitió como si necesitara oírlo repetirlo por completo. Estudió su rostro durante un largo momento, buscando dudas o dudas. Al no encontrar ninguno, algo en su expresión se rompió. Alivio, miedo, alegría, todo entrelazado. «Entonces no esperamos», dijo, con la voz apenas audible. «La luna está lo suficientemente cerca. Mi cuerpo está listo». Y lo más importante, presionó la palma de la mano contra el latido de su corazón. «Estamos listos, los dos». Qayyum asintió, sin fiarse de su voz. Kiona le tomó la mano y lo condujo hacia la casa. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás la pradera que se extendía infinitamente a su alrededor, la tierra que había sido testigo de su elección, de su transformación, de su imposible decisión de construir algo nuevo a partir de 2 mundos distintos. Luego le miró y su expresión no mostraba más que certeza. «Una vez que hacemos esto, no hay vuelta atrás». Ella dijo: «Entiendes que mi gente no reconoce la separación ni el divorcio. Una vez atado, siempre atado. Aunque se vuelva difícil, aunque descubramos que estábamos equivocados el uno sobre el otro». «Lo sé», dijo Qayyum. «Y no me equivoco contigo. Viste algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. Me hiciste más valiente sin cambiar quién soy. Eso no es suerte. Eso no es un error». «Exactamente». La respiración de Kiona se cortó y las lágrimas brotaron. Ella lo atrajo hacia sí, besándole con una intensidad que le hacía dar vueltas la cabeza. Esta vez no suave. Urgente, necesario, una promesa sellada con una certeza desesperada. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, ella apoyó su frente contra la de él. «Mi abuela solía decir que los lazos más fuertes se forjan en el fuego», susurró. «Ese amor fácil no dura, pero el amor que sobrevive a la duda. El miedo y la oposición se vuelven inquebrantables». Sus manos enmarcaban su rostro. «Ya hemos tenido el incendio, Qayyum. Ahora vamos a descubrir si somos irrompibles». La besó de nuevo, esta vez más suave, y la dejó entrar. La puerta se cerró tras ellos, aislando el mundo que los observaba, las miradas juzgadoras, las expectativas imposibles. Por dentro, solo eran 2 personas que se habían elegido contra toda lógica. 2 personas que decidieron que el valor importaba más que la certeza. 2 personas construyendo un puente entre mundos que habían estado separados durante demasiado tiempo. La luz de la tarde se filtraba por la pequeña ventana, tiñendo todo de un cálido dorado. Fuera, los pájaros se llamaban entre sí. El viento se movía entre la hierba. La vida continuó, indiferente a la magnitud de lo que ocurría dentro de esos muros de madera. Pero para Qayyum y Kiona, nada volvería a ser igual. Elegían la permanencia, elegían la sociedad, elegían un futuro que les aterrorizaba a ambos y que se sentía más correcto que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Horas después, cuando el sol comenzaba a descender y el cielo se inclinaba hacia la tarde, yacían juntos en el silencio posterior a la decisión hecha realidad. La cabeza de Kiona descansaba sobre el pecho de Qayyum, su mano dibujando patrones distraídos sobre su piel, su brazo rodeando sus hombros, sosteniéndola cerca como si temiera que desapareciera si la soltaba. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó en voz baja.
Kayum la miró hacia abajo, a la mujer que había entrado en su vida y le exigió ser más valiente de lo que creía posible. A la mujer que llevaría a su hijo, al futuro que había tenido demasiado miedo de imaginar hasta que ella le obligó a verlo. Ninguna, dijo, y lo decía con todo lo que tenía. 6 semanas después, la mujer mayor del consejo Apache regresó. Kayum la vio acercarse por la cresta este y sintió que el estómago se le encogía. Pero esta vez, Kiona estaba a su lado, con la mano apoyada en su vientre a un plano en un gesto que se había convertido en costumbre. Lo sabían desde hacía 2 semanas. Las señales eran sutiles pero seguras, confirmadas por el conocimiento de Kiona sobre su propio cuerpo y los cambios que reconocía. La mujer mayor desmontó lentamente, y Kayum notó que esta vez venía sola. Sin escolta, sin demostración de fuerza, solo un anciano acercándose a 2 personas que habían tomado una decisión que ella no había aprobado. Se detuvo a una distancia respetuosa y los estudió a ambos. Su mirada se demoró en la posición protectora de la mano de Kiona, y algo cambió en su rostro curtido. No exactamente aprobación, pero sí reconocimiento. El consejo ha debatido durante muchos días, dijo en inglés cuidadoso, dirigiendo sus palabras a ambos ahora, no solo a Kiona. Algunos decían que tu elección era la rebelión. Otros decían que era una tontería. El padre de Takakoa exigió que te obliguésemos a respetar el acuerdo. Kayum sintió como Kiona se tensaba a su lado, pero ella no habló. Él tampoco. Simplemente esperaron. Pero el propio Takakota habló en contra de su padre. La mujer mayor continuó. Dijo al consejo que veía algo en ese hombre. No la fuerza que habría elegido, pero sí fuerza. Dijo que obligar a una mujer a aceptar a un hombre al que no respeta solo repetiría los errores que mataron el ánimo de nuestra hija. Se detuvo y un destello de dolor cruzó su rostro. Dijo que su propia madre vivía así, obediente, pero muerta por dentro. No va a seguir con ese patrón. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada por generaciones de sufrimiento no expresado. Kayum entendió entonces que esto era más grande que solo él y Kiona. Esto iba de cambiar algo que llevaba mucho tiempo roto. El consejo ha decidido respetar tu elección, dijo la mujer mayor en voz baja. El niño será reconocido como parte de nuestro pueblo. Pero hay condiciones. La mano de Kiona se apretó sobre Kayums. ¿Qué condiciones? Debes enseñarle al niño nuestras costumbres, nuestro lenguaje, nuestras historias. ¿Y tú? Miró directamente a Kayum. Ahora, también hay que aprenderlas. No puedes criar a uno de nuestros hijos si sigues ignorando quiénes somos. Kayum asintió de inmediato. Aprenderé lo que sea necesario. La expresión de la mujer mayor se suavizó casi imperceptiblemente. La abuela de Kiona dijo lo mismo de tu gente cuando se casó fuera de nuestro grupo. Aprendió tu idioma, tus costumbres. Construyó puentes en lugar de muros. Hizo una pausa. Mi hermana, tu abuela, le dijo a Kona. Y la revelación hizo que a Kiona se le cortara la respiración. La vi elegir el amor sobre la tradición, y me enfadé. Pensé que nos estaba abandonando. Pero crió niños que entendían ambos mundos. ¿Quién podría interponerse? Sus ojos brillaban. Quizá me equivoqué al olvidar esa lección. Las palabras se posaron sobre ellos como una bendición. La mujer mayor metió la mano en una bolsa a su lado y sacó una pequeña pulsera de cuentas. Se acercó despacio y se lo entregó a Kiona. Esto pertenecía a tu abuela. Querría que lo tuvieras ahora, que recordaras que el valor corre en tu sangre. Kiona tomó la pulsera con manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. La mujer mayor le tocó brevemente el hombro y luego se volvió hacia Kayum. Ella lo miró durante un largo momento, viéndole de verdad esta vez. No solo midiéndole con lo que esperaba que fuera su fuerza. Protege su espíritu, dijo en voz baja. No solo su cuerpo. Eso fue lo que hizo el marido de mi hermana. Por eso vivía con alegría en vez de solo por sobrevivir. Lo haré, prometió Kayum, y lo decía con todo lo que tenía. La mujer mayor asintió una vez, montó a caballo y se marchó. Mientras desaparecía por la cresta, Kayum sintió a Kiona apoyarse en él, su peso resultándole familiar y ahora le anclaba. Le rodeó los hombros con el brazo, sosteniéndola mientras ella lloraba lágrimas que parecían parte dolor, parte alivio, parte alegría. Lo has conseguido, susurró cuando pudo hablar de nuevo.
Les demostraste a todos que estaban equivocados. Demostró que tenía razón al elegirte. Qayyum la miró hacia abajo, a la mujer que había entrado en su vida y le exigió ser más valiente de lo que creía posible. En la mujer que llevaba a su hijo, en el futuro, le había dado miedo imaginarlo hasta que ella le obligó a verlo. Lo conseguimos, corrigió con suavidad. Me elegiste cuando yo no podía elegirme a mí mismo. Viste una fuerza que no sabía que tenía. Le tocó la cara, secándole las lágrimas con el pulgar. Todo lo que soy ahora, todo lo que voy a hacer para ti y para nuestro hijo empezó el día que llegaste a mi valla y pediste lo imposible. Kiona sonrió entre lágrimas. Esa rara sonrisa completa que aún le hacía parar el corazón. Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. Por la vida que habían creado juntos, por el futuro por el que habían luchado. Sobre el puente que habían construido entre dos mundos diferentes. A lo lejos, nubes de tormenta se formaban en el horizonte. Pero Qayyum ya no les temía. Había aprendido que las tormentas pasan, que los tejados podían repararse. Ese valor no era la ausencia de miedo, sino la elección de mantenerte firme cuando todo en ti quería huir. Había aprendido que a veces lo más valiente que podías hacer era dejar que alguien te viera, realmente te viera, y te eligiera igualmente. El hombre que había vivido solo durante 3 años, aterrorizado por la conexión, ya no existía. En su lugar estaba alguien nuevo. A veces todavía tengo miedo. Aún inseguro, pero ya no paralizado por ello. Ya no estoy solo. Kiona se inclinó y le besó suavemente. Una promesa y un agradecimiento a la vez. Cuando se apartó, sus ojos no mostraban más que certeza. Vamos, dijo, tirando de su mano hacia la casa. Tenemos mucho que preparar, y tú tienes un idioma que empezar a aprender. Qayyum la siguió, sonriendo, listo para lo que viniera. Juntos caminaron hacia el hogar que habían construido a partir de decisiones imposibles y un coraje silencioso hacia un futuro que había comenzado con 6 palabras que lo cambiaron todo. Quiero un hijo de ti. Y él dijo que sí. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera donde el valor y el destino chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y plantéate dejar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.